bueno, y ya empieza otra vez tu cerebro a decir, si es viable. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la acción? Em, pero importante también registrar entonces ahí, bueno, de esta idea me surgen estas tareas. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Emprendiéndonos. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos atormenta, pero antes de empezar a hablar de ello, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué tan productivo serías si tu mente estuviera libre de pendientes? Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Getting Things Done de David Allen, y en este libro él propone una secuencia, digamos, una forma de cómo sacar todos esos pendientes que todos tenemos, tanto en la vida laboral como en la vida personal, y al irlos plasmando en una libreta o en alguna hoja o algo físico, nos va dando una estructura y nos puede dar esa liberación mental que muchos a lo mejor buscamos. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de eso. Para ello, me acompañan como siempre Jorge, bienvenido, y Iliana, que también ya ha estado aquí con nosotros en el episodio pasado. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muy bien, emocionados. Es una tarea el saber organizar muy bien tus tareas y pendientes. Sí, el tema está muy interesante y la verdad también muy acorde con lo que se está viviendo ahora, ¿no? En las empresas, en la industria y en la vida cotidiana también. Sí, me gustaría continuar con lo que dijiste, Edgar, em, que precisamente parte de lo que plantea ahí David Allen, es que si solamente mantienes 5 pendientes que no has anotado, los tienes en tu cabeza, puedes estar perdiendo hasta un 20% de tu capacidad de toma de decisiones estratégicas. Entonces, el solo no anotar estos pendientes se convierte en una carga, pues mental, vamos a decirlo, ¿no? Y lo interesante es que no se trata como de disciplina o del cansancio físico. Es el efecto que, bueno, de una doctora, Bluma, su apellido Zeigarnik, un poco raro. Pero bueno, parte de lo que ella investigó es que pues te vas devorando tu propio RAM mental, ¿no? O sea, la parte que tienes ahí en segundo plano, si no estás, digamos, manejando estas tareas, ¿no? De la manera adecuada. Y bueno, un pedacito que me gustaría comentar es que ella lo que descubrió es que el cerebro humano se obsesiona con las tareas incompletas. Me parece interesantísimo. Por eso también podemos ver, digamos, si estás soñando muchas cosas, si estás queriendo completar muchas cosas, pero a fin de cuentas no pones ahí, pues digamos, las mecánicas de Allen, lo que estás haciendo es irte saturando más el cerebro. Entonces, en el 2011, esta doctora lo que demostró es que el cerebro, pues también no te pide ni siquiera que termines la tarea. Lo que está buscando, lo que está pidiendo es, pues, liberar el estrés, ¿no? Y bueno, creo que ahí lo dejo para que haya un poquito de suspenso de cómo lo haces. Y a ver, ¿ustedes qué opinan? Sí, en efecto, ¿no? Está muy, muy interesante lo que propone, sobre todo porque generalmente estamos teniendo ideas y pueden ser ideas muy buenas, pueden ser ideas novedosas, pueden ser ideas eh, eh, realmente posibles. Ahorita que mencionas lo de los sueños, este, pueden ser realmente posibles. Sin embargo, tenemos que sacarlas de ahí, de nuestra cabeza, tenemos que ponerlas en algún lado, documentarlas, escribirlas en una libreta, en un tablero, y de ahí va a partir la acción, ¿no? Que es algo muy importante, porque igual en sí la idea puede ser buenísima o no, pero si la aterrizas escribiéndola, entonces de ahí ya surge la acción. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Es viable esta idea? ¿Cuánto me va a costar?
en cuanto a tiempo y en cuanto a inversión, qué me va a traer de regreso. Y bueno, dentro de nuestra cabeza puede sonar muy bien, tal vez si lo hemos escrito, igual ya no. Sí, es un tanto, quisiera decir irónico, ¿no? Porque ahora, ya ahorita como estamos, la tecnología nos ha llevado a hacerlo todo digital, a tenerlo todo digital, a tenerlo todo en la palma de la mano. Entonces, llegó un momento en el que esto de tener escrito, tener post-its, imágenes y todo así en un cuarto, pues era un desorden, ¿no? Entonces, la tirada era que tenerlo digital en una pantallita de unos centímetros, pues te podía dar ese orden que buscabas, ¿no? Pero creo que ahora estamos regresando a aquello que se quedó atrás. O sea, sobre todo, aquí ya también creo que entran inteligencias ya de lo que ahora se conocen como inteligencias o habilidades blandas, que hay unos que son kinestésicos, hay unos que son musicales, estratégicos, etcétera. Entonces, cada quien tiene ya ahora su proceso, ¿no? Pero sí es real de que, por ejemplo, híjole, van a decir que siempre hago ejemplos con la comida, ¿no? Pero estoy pensando justo en una receta, la que ustedes se les imaginen, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos la receta de la abuela o la receta de la tía o de la mamá que dice, no, es que preparo un platillo delicioso cada que voy a casa, ¿no? Y te asomas, ves el platillo y tienes la idea aquí en la cabeza, pero de repente pues dices, híjole, ¿cómo era? Tanto de arroz, tanto de esto, tanto de aquello, tanto del otro. Y cambia realmente ya cuando empiezas a plasmar esa receta en papel, la empiezas a escribir, dices, ah, caray, no, como que una cabeza de ajo entera, pues no, 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 no suena, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ya yendo hacia lo que es la metodología que plantea David Allen, o la metodología GTD, Getting Things Done, va más o menos alineada un poquito con ese ejemplo. Y ahorita se las enlisto, ¿no? Entonces, esta metodología son 5 puntos, digamos, que él maneja o que él lo propone como un flujo sencillo. Él lo dice así, digamos, aterrizado, que primero es capturar todo lo que te llama la atención, luego es aclarar qué es cada cosa, o sea, cada cosa que te llamó la atención, organizarlo en listas y categorías, es la tercera. La cuarta es revisarlo con regularidad y la quinta es hacer la siguiente acción concreta. Entonces, este es, digamos, el flujo así tal cual lo propone el libro o David Allen, y eso técnicamente, o la idea es que a tu cerebro le dé esa sensación de claritud, o de claridad, vaya, perdón, y poder accionar de acuerdo a las prioridades que tú le estás dando a tu mismo cerebro, ¿no? Porque como mencionabas al inicio, Jorge, o sea, si tú tienes todo en la cabeza, tienes demasiadas cosas en la cabeza y luego de repente pues, no sabes ni a dónde voltear ni por dónde empezar, ¿no? Sí, y el título del libro es terminar tareas, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, hacer tareas o lograr terminar tareas. Y bueno, yéndonos mucho al tema de ejecución, yo creo que la primer cosa más importante es que te pueden llegar 10 millones de ideas, pero lo importante sería que realmente entiendas en cuáles te quieres enfocar, ¿no? Entonces, una de las primeras recomendaciones es literalmente, pues apunta todas esas ideas, ¿no? Em, ya cuando las apuntas, ya tu cerebro va a poder descansar. Ujú. Pero luego viene un siguiente tema, vamos a decirlo, ¿no? Ok, ya apunté las tareas, se van a resolver por sí solas. Realmente no. Entonces, tiene que haber un mecanismo para poder resolver estas tareas. Pero lo que sí es muy bueno de tener momentos específicos y lugares específicos donde poner y revisar las tareas es que te permite no tener toda esta carga mental de todas las cosas que habría por hacer. Y entonces literalmente las estás soñando. Estás en la noche soñando con ellas porque no sabes por dónde puede ir, etcétera. Em, y bueno, no las tienes ni apuntadas. Entonces creo que la primer gran recomendación es sí o sí.
tienes que apuntarlas en algún lugar. Y aquí viene un poco lo que dijiste, Edgar. O sea, depende en dónde a ti te resulte mejor, ¿no? Si quieres una Sí. libretita, pues una libretita. Si tienes ahora se usan mucho los tableros Kanban, que son Ujú. como columnas donde ponen los post-its. Entonces, digamos, pues pudiste haber hecho, en vez de libretita, unos post-its ahí en tu pared, ¿no? O en un pizarrón. Pero también digitalmente, si quieres, pues, por ejemplo, en mi caso, yo sí estoy moviéndome físicamente y no me podría llevar el pizarrón con los post-its. Entonces agarro un tablero de Kanban, que hay muchos apps que te dan eso, y las puedes buscar así literalmente, ¿no? Como tableros de Kanban. Y ahí lo que vas poniendo son post-its de las posibles tareas, de las ideas. Eh, pero bueno, aquí hay algo muy interesante, ¿no? O sea, tu mente es para tener ideas, pero no es tanto para sostenerlas en el tiempo, ¿no? Y cuando un directivo, una persona que está liderando en general, usa su cerebro como disco duro, resulta que la corteza prefrontal entra en una especie de microestrés continuo. Y eso es gran parte de lo que te desgasta para toma de decisiones, ¿no? En cierta forma también es un poco como em, estar operando con la batería de tu teléfono al 30% antes de las 11 de la mañana, ¿no? Es decir, como que ya se te está acabando ahí la batería, aunque en realidad en un teléfono se acaba cuando se acaba, ¿no? Y siempre tiene el mismo ritmo, pues en un humano saben que no es tan así. Entonces, pues sí, es importante que las vayas apuntando y de eso sería pues una de las primeras cosas que, bueno, de los 5 que mencionaste, Ujú. sería una de las primeras que diría, esta es o sea, la número 1 será, bueno, ¿dónde las apuntas? Y de dónde las apuntas, esperaríamos que no se te perdieran, ¿no? Vienen siguientes fases. Sí, vienen las siguientes fases, como, bueno, sí, ya determinar, como tu cerebro ya las vació, entonces ya le das la oportunidad de decir, esta sí, esta no. Entonces, y ya viene el siguiente paso, ¿no? Que sería todo lo que estamos mencionando aquí. Esta sí es viable, ¿por qué? Bueno, y ya empieza otra vez tu cerebro a decir, ah, sí es viable. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la acción? Em, pero importante también registrar entonces ahí, bueno, de esta idea me surgen estas tareas. Igual, la misma mecánica también, ¿no? Bueno, de estas tareas, este, cuánto tiempo me llevan, pero pues obviamente hay que vaciarlas en algún lado, en la libretita, en algún tablero, en el post-it, y para organizar qué voy a hacer con esta idea, pero en la ejecución. ¿Qué tareas necesito ponerme para avanzar sobre la idea o la lluvia de ideas que tuve? Oye, y agarrando un poquitito sobre eso, a ver qué opinan sobre esta parte. A mí me fascinó una regla que él le dice de los 2 minutos, ¿no? Entonces agarra y dice, a ver, bueno, ya apuntaste tareas por hacer. O bien estás enfrente de tu correo electrónico, que nos pasa, ¿no? Es como, tengo que ir, ya me mandaron 30, ¿no? Lo que sea. Pero de todo eso que tienes en tu correo electrónico, en tu inbox, ¿no? En tu buzón de entrada, o bien todas las tarjetitas que ya apuntaste, sean en el Kanban digital o en tu libreta, tiene una regla que me pareció fabulosa. Em, si tú puedes resolver alguna de esas en menos de 2 minutos, de una vez, ya, ahorita mismo. Y muchas de ellas son, oye, te tengo que delegar esto. Oye, a ver, sí te autorizo. O, oye, vamos a conseguir un local, ¿no? O vamos a X o Y. O por ejemplo, simplemente adjuntar un archivo que necesitan para poder seguir avanzando en el proceso. Aquí me gustó mucho la metodología de los 2 minutos, que es eso, si te toma menos de 2 minutos, se hace ya, ahorita. Y si no, se tiene que convertir en una próxima acción. La idea de la próxima acción también tiene que ser
calendarizarla. Creo que aquí viene un concepto súper fenomenal, que es, si no tienes momentos en los que estás revisando todas las tareas que has apuntado, entonces no se vuelve un sistema. Es ya vacié todo a la libreta y después vas a tener ansiedad de que las cosas no se hacen, porque aunque las he vaciado a la libreta, ya mi mente ya está despejada, pero no sé, pierdo un cliente porque tenía que haberle hablado, ¿no? Y como lo hacía en la libreta, pues, ¿no? Y ya no le hablé. Entonces, la siguiente, más importante, después de apuntar todo, es ejecutar. Entonces, está muy buena la regla, si es menos de 2 minutos. Y bueno, tú ahí le puedes hacer alguna variación. En tu caso puede ser, si es menos de 5 minutos, pues de una vez, ¿no? O no, pero él dice 2 minutos y lo pone como una regla. Y hay muchos ejecutivos que en el libro y, digamos, hacia respuestas de qué opinaron del libro y todo, dijeron que esa fue una de las normas que les cambió mucho del tema, ¿no? Porque ya las tienes apuntadas y entonces, ¿qué puedo resolver? En menos de 2 minutos. Yo creo que sí es una muy buena regla porque luego el cerebro al entender que tienes 50 a 100 actividades por hacer, ya automáticamente se bloquea porque está protegiéndose del estrés. O sea, tu cabeza dice, es demasiado y entra así como que en cortocircuito y no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, si tú vas viendo o tratando en este momento, ¿no? De ir priorizando y dices, este me toma darle clic, darle reenviar, darle esto, sí vale la pena irlo haciendo, porque eso mismo va reduciendo las actividades, ¿no? Entonces, a lo mejor en un lapso de 10 minutos ya no tienes 50, ya tienes 25 actividades, ¿no? Entonces, ya después de esas 25 te quedan 25 y vas teniendo estos ¿cómo le diremos? Micro wins o mini, gan- mini ganancias, no, eso ya no se escucha muy raro, pero vas logrando avanzar en las actividades, entonces vas teniendo estos avances y eso también da una sensación pues de ir progresando en lo que tienes que hacer, ¿no? Porque si no, de otra forma te puedes quedar perdido viendo un pantano y diciendo así como que, ay, ¿y ahora cómo lo cruzo, no? Entonces, yo, sí, es muy buena idea. También cuando lo leí dije, órale, nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Sí, exactamente lo de los 2 minutos, porque luego 2 minutos te pueden ahorrar días, semanas de estar ahí en lo mismo, ¿no? Ujú, De estar estancados y no lo haces porque precisamente piensas que te va a llevar más tiempo y más tiempo y la gestión del tiempo es clave para llevar a la acción. También importa cómo o tiene que ver, cómo defines o vacías o escribes tu tarea, porque igual y puedes poner no puedes identificar a lo mejor que te va a llevar 2 minutos, llamar al cliente. Entonces, quizá tu cerebro pues dice, me llevó no 2 minutos, sino me llevó segundos escribir, llamar al cliente. La diferencia sería cómo le mandas ese mensaje a tu cerebro de por qué vas a llamar al cliente, para qué le vas a llamar. Igual y lo puedes redactar o escribir o poner en tus notas, llamar al cliente para o llamar al cliente para que darle tal información o para preguntarle qué vas a obtener con esa actividad que escribiste. ujú. Oigan, ahí me surge mucho, que precisamente una de las cosas, que hacen que no se den, ¿no? Los proyectos es precisamente esta ambigüedad. Ahora, como líder, digamos, en muy alto nivel, tú puedes decir, quiero elevar las ventas. Em, pero bueno, vamos a decir, el 70% de los proyectos estratégicos no, o sea, no se logran, no tanto porque se retrasen por presupuesto, talento, sino porque las tareas asignadas se vuelven como una especie de fantasma conceptual. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, revisar lo que dijiste ahorita, ¿no? O revisar la propuesta del cliente X. O sea, la reviso
ok, pero ¿qué? O sea, ¿cómo la reviso? Por eso es importante, si apuntamos eso, es para poder dormir mejor, pero tal vez después tenemos que darle un poquito más de definición, sobre todo si lo vamos a delegar y alguien más lo va a tener que hacer. Eso a mí en lo particular se me ha hecho bastante interesante leer, ¿no? Porque bueno, la neurociencia del comportamiento lo que está enseñando, digamos, de la parte del cerebro primitivo es que rechaza la ambigüedad del cerebro primitivo, ¿no? Entonces, esto lo hace porque, bueno, consume mucha glucosa a esto a nivel cerebral, ¿no? Descifrar y cómo vendemos más, ¿no? O el revisar la propuesta del cliente. Sin embargo, los líderes saben que así se plantean de inicio las propuestas y necesitas tener líderes que puedan tomar esa propuesta muy al aire y después en una sesión poder trabajar al respecto. Pero lo que está interesante es precisamente si el cerebro no entiende con claridad esa instrucción, entonces va a entrar ahí en conflicto. A mí me parece, o sea, el libro no lo comenta tan en directo, pero en experiencia propia, lo que he visto es que hay, vamos a decir, al menos dos tipos de personalidades, ¿no? Dos tipos de personas. Una que puede tomar algo muy ambiguo y bajarlo a tareas y ¡pum! Ya sabe qué hacer con esas tareas. Ujú. Y alguien que le hace algo ambiguo y le pasa exactamente esto, ¿no? Un ejemplo es así como, no sé, si a un director de operaciones, ¿no? Le dices, oye, pues te voy a encargar las tareas de expansión. Hay directores que se van a congelar. Entonces, eh, ahí tienes que entender esta parte de las personas con las que estás trabajando para poder saber, esta es una persona que puede muy bien llevar, digamos, esas ambigüedades y bajarlas al terreno de qué hay que hacer. Y hay quien se va a congelar, pero lo que demuestra la neurociencia es que en general, o sea, lo más normal, un cerebro no muy entrenado, vamos a decirlo, se va a poner congelado. Un cerebro no entrenado se va a poner congelado porque tengo que gastar mucha glucosa para descifrar todo esto, ¿no? Entonces me pareció a mí fabuloso entender esto, lo mezclo con tema de mi experiencia, digamos, propia, de que sí, va a haber ciertos puestos en los que tienes que llegar con la siguiente acción física visible, ¿no? O sea, eh, llámale y dile esto. Y entonces ahí sí tienes que segmentar con qué tipo de equipo estás manejando qué, porque si tú tienes una lista de pendientes muy de alto nivel, eh, en tu cerebro puede estar muy bien manejado, pero en el cerebro de alguien más, si delegas esa tarea tan amplia, puedes acabarlo congelando por completo. Ya ni siquiera te está siguiendo en el cómo lo podríamos hacer. Mi pregunta sería para ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo harían en esta dinámica que la persona intentara no, o sea, ¿cómo intentas que no se congele cuando es algo tan ambiguo? ¿Cómo pasarías de esa tarjeta que dice X, ¿no? O sea, estrategia de ventas, estrategia de mejor operación, lo que sea, a algo ya ejecutable? Sí, yo creo que lo primero para lograr eso que dices es establecer acciones concretas. O sea, cambiar el título de la actividad a una acción. Entonces, no sé, a lo mejor estrategia de ventas es decir, crear la estrategia de ventas para el próximo trimestre, ¿no? O sea, algo más específico, algo más accionable en el sentido de que a tu cabeza le da esa acción, ¿no? O sea, digo, haz esto. Porque si no, queda muy ambiguo y tu cerebro, pues precisamente no se logra perder, ¿no? Claro, te da la claridad de dónde estás y qué siguiente paso vas a dar. Ujú, Eh, realmente te da como la certeza de que se va abriendo el camino, ¿no? Vas haciendo el camino, como dice el dicho, se hace camino al andar ujú. y de alguna manera, pues ya tu cerebro va captando, es por aquí o va analizando hacia dónde puedes ir y te puede resultar más factible el objetivo que tienes con esa idea que tuviste al principio. Entonces, si lo resumo, básicamente en las tareas, lo importante sería cuál es la siguiente acción, ¿no? Y si es una acción medible,
que ya lo logramos. Pero ¿qué tal si la tarea tiene que ver un poco con hablarle al prospecto para ver cómo está? O sea, la tarea parece ser medible, que es, ¿ya le hablaste o no le hablaste? ¿Y cómo harían la descripción de la otra parte? Mm. Pues yo creo que sería ahí definir justo de esa otra parte qué es lo que querías, ¿no? O sea, es como decir, ok, llamarle para ver cómo está, pero no nada más es cómo está, o sea, qué es lo que realmente le quieres preguntar. O sea, yo creo que eso es lo que lo que habría que, perdón, establecer, por decir, voy a llamarle para ver si nos va a contratar el próximo mes. Va para renovar, llamar para la renovación del contrato del 2027, por ejemplo. O sea, yo, bueno, yo haría eso, ¿no? Sí, Buenísimo. porque realmente si un cliente te va a atender la llamada, em, tenemos que llevar conciencia de que el cliente nos está dedicando tiempo. ¿Y qué quiero lograr yo? Pues obviamente que el cliente cada vez que vea un mensaje o una llamada mía, tenga esa idea de que ese tiempo que invierte, sean segundos, minutos, una hora, le es para él también muy productivo. Entonces, nosotros al hacer el contacto con el cliente tiene que haber un antes y un después, ¿no? Está buenísimo. O sea que a fin de cuentas, te tienes que poner de acuerdo en qué es lo que estás buscando. Entonces, muy interesante, por ejemplo, bajar una estrategia de ventas, pues va a tener que irse rompiendo en pedacitos. Y ahí es donde de una tarea pueden surgir 10 millones de tareas y la organización de esas 10 millones de tareas, ¿cómo lo podrías hacer? Parte de lo que plantea la metodología de Getting Things Done, sí tiene que ver con tener esos momentos para poder ir depurando esto y lo que ahorita estábamos haciendo, ¿no? Ujú. O sea, estoy asumiendo que como hablarle al cliente tendrá que ver con algo comercial o con alguna cosa de satisfacción. Entonces, pues creo que tendríamos que preguntar esto. ¿Qué pasa si de una vez en la tarjeta, después de esta plática que tuvimos, le ponemos hay que contactar al cliente, no sé, entre paréntesis, cuál es el objetivo, ¿no? Y luego dentro de la tarjeta, las preguntas que hay que hacerle al cliente. Entonces ya deja un marco que es muy delegable de una manera que no congela a la persona de, guau, ¿cómo hago acá? ¿No? Sin embargo, desde mi experiencia, me gustó mucho ahí yo también como retar esta parte en el libro de, bueno, sí, pero esas tareas muy grandes, pues de alguna manera tienes que poderlas poner porque ni modo que no las pongas, ¿no? Como cuando tienes, digamos, el liderazgo de algo, te vienen así de grandes las ideas general y después las tienes que poder, sí o sí, pues romper, ¿no? Entonces, bueno, perdón, repito Sí. nada más. Hemos hablado del paso número 1, que es capturar, del paso número 2, que es aclarar, y de alguna manera, un poco paso número 3, que tiene que ver un poco como con organizar. La organización, bueno, creo que ahí no hemos entrado muy a detalle, pero la organización también tendrá que ver con, por ejemplo, lo que dijimos, 2 minutos, pum, lo puedo hacer inmediatamente. O sea, el correo que estoy viendo enfrente lo puedo hacer en 2 minutos, es parte de organización. Ya está capturado porque ya es un correo y ya está aclarado porque en el correo dice lo suficiente. Ahí yo agarro otro libro que habla de las cuatro horas de trabajo, The 4-Hour Work Week, la semana de las 4 horas de trabajo. Y lo que dice es, también entrénate con tu equipo para que en un correo, que un correo no se convierta como un chat, que una reunión no se convierte como una taza de café ahí, de, ¿qué onda, no? Sino ya llegar con parte avanzada de las tareas. Es decir, yo en un correo te voy a solicitar todo lo necesario para que no tenga que ir y venir 5 veces un correo. Entonces ya es un chat, ya es, ¿no? Yo voy a poner todo lo necesario y yo sé que para ti va a ser importante tener todas estas cosas y una vez me voy adelantando para que sea eficiente la comunicación. Entonces ahí en esa parte, por ejemplo, del correo está muy interesante porque si en 2 minutos lo puedo resolver, también dependerá de cómo me han mandado el correo o cómo yo he mandado el correo. Yo mando un correo que le ayuda al otro a resolver las cosas en 2 minutos
O mando un correo que genera 5 tareas más y 15 minutos para entenderme y otros 15 para preguntarme otros 3 correos más. Entonces, lo que está muy interesante y muy padre es que todo parte desde esa pequeña intención y cómo hay una mejora continua en cada una de las cosas que puedes ir haciendo para que captures, aclares, organices, ¿no? Y es el número 3. Bueno, reflexiones y ejecutes, ¿no? Sí, yo creo que esta parte de reflexionar y ejecutar, yo creo que ya es en cierta parte lo que decía Iliana. O sea, reflexionas, ¿no? Ya que ya pudiste ir marcando esos pendientes o irlos no reduciendo, sino más bien descomponiendo en acciones. Ya después empiezas a reflexionar en cuánto tiempo te toma hacer X o Y acción y después vas ejecutando esas acciones, ¿no? Ya a lo mejor puedes priorizar por, bueno, esta es más rápida, esta es más lenta, depende como, así como te ayude más a ti a tener esa ejecución, ¿no? Y a mí me gustó que esta parte del libro que sí menciona todas estas 5 puntos que dices, hay otras 2 herramientas que si las puedes conjugar, te pueden ayudar mucho en todo este tema de la priorización, ¿no? Una de ellas es el método de Eisenhower, que ya platicamos de ello en algún podcast anterior, en un episodio anterior, y el otro es la técnica Pomodoro. A lo mejor muchos ya la han ubicado, ya la ubican, perdón, no la conocen, pero Eisenhower es la matriz de prioridades, entonces esa parte te ayuda a priorizar con sus 4 cuadrantes, y el Pomodoro pues es la que te ayuda a trabajar con enfoques, ¿no? Entonces, estas son como herramientas que puedes combinarlas junto con esta que propone David Allen, y bueno, pues a lo mejor los resultados son mucho más tangibles, ¿no? A fin, Creo que a fin de cuentas, lo que busca David Allen con su propuesta o con esta metodología es liberar a la mente del estrés y poder enfocarse más en las actividades, ¿no? Claro. También hay un poquito de tener un sistema, ¿eh? Una mecánica de, digamos, Sí. sí, sistemática ya de los procesos, sí. Claro, igual y eso pues ya facilita el enfoque, ¿no? Las áreas de enfoque, en qué te vas a enfocar y quién es responsable de ejecutar qué, de ejecutar la tarea, tal o cual tarea, a quién le vas a delegar, si estás manejando un equipo, ¿no? Ujú. Entonces, a quién hay que enfocar qué, y también ya puedes ir determinando si el objetivo, cuánto tiempo te va a llevar, porque igual en una empresa hay objetivos que nos pueden llevar 1 año, 2 años, o como veo yo como director de una empresa, cómo me veo en 5 años a mi empresa, y ya ibas teniendo el siguiente avance o la siguiente tarea y vas delegando las responsabilidades o las tareas que Sí, buenísimo. Oye, hay una cosa que quisiera compartir aquí en pantalla. Y bueno, es sobre de una tabla de procesamiento, ¿no? Con la idea del GTD. GTD es el nombre del libro, ¿no? Getting Things Done, GTD. Entonces, bueno, dice, por ejemplo, en la primera columna, dice, ¿requiere acción? No. En la segunda columna dice categoría, pues es basura, ¿no? Y en la tercera columna dice ejemplo. Por ejemplo, un folleto publicitario viejo en tu bandeja de entrada, pues es basura. Entonces, ¡pum!, se va rapidísimo. Luego voy a ir por los ejemplos porque creo que eso como que te hace entrar muy rápido bajemos el balón, ¿no? Tengo enfrente ya correos, a ver cómo realizo esta metodología con situaciones que van pasando ahí. Por ejemplo, aprender a hablar italiano. La categoría es algún día, tal vez, aprender a hablar italiano, clasificación, ¿no? ¿Requiere alguna acción? ¿Ahora? No. Entonces, pues se pone en otro lugar. La revisamos o sea, si este es mi tablero ¿no? Yo diría,
La reviso a ver cuándo me gusta en 2 meses, porque hacía dedazo. Pienso que en 2 meses ya voy a tener un chancecito de ver si tal vez me meta a un curso de italiano, ¿no? Luego, la póliza del seguro del auto, ¿no? Categoría, tal vez sea referencia, porque no la voy a estar consultando de manera constante. No la necesito tener ahí que me esté estorbando mentalmente, pero cuando yo quiera llegar a ella ya la tengo apuntada. Entonces apunto en una tarjeta póliza del auto y le doy terminado. Cuando necesite buscarla, pues la busco, ¿no? Esto con mecanismos, digamos, de sistemas, pues lo podemos hacer, ¿no? Con los que les comentábamos de Kanban, por ejemplo. Responder un correo de confirmación rápida, esa se ejecuta ya, se la puedo ejecutar ya. Y sí, está dentro de los 2 minutos, o sea, tardo menos de 2 minutos, pum, hay que hacerlo en este mismo momento. Luego, pedir al diseñador que envíe el boceto de un nuevo logo. Me llegó eso, vamos a decir que a través de una charla, un chat, un correo electrónico, tengo eso y es como la idea, ¿no? Pedir al diseñador que envíe un boceto. Entonces, por ejemplo, lo puedo delegar o lo puedo poner en espera. O sea, es que depende, si esto va a ser con mi equipo, yo lo puedo delegar. Oye, pídele al diseñador que te envíe el boceto. Eh, ¿Está dentro de menos, digamos, de 2 minutos? Sí, ¿no? Entonces, pum, lo puedo hacer inmediatamente. O no, pero sí para alguien más. Yo no lo puedo resolver en menos de 2 minutos, pero alguien más sí me lo puede ayudar a resolver en menos de 2 minutos. Entonces, ya sé que ese inmediato se podría resolver. Lo puedo delegar. O tal vez no. Yo no lo puedo resolver en 2 minutos. La persona a quien se lo voy a delegar no lo puede resolver en 2 minutos. Eso significaría que también tiene que tener su propio método, ¿no? Esto es digamos, con la idea de una bandeja de entrada, algo así. Y por último, como ejemplo, pone escribir el borrador de la propuesta, vamos a decir que propuesta comercial. Entonces, lo puedo resolver en 2 minutos. Creo que aquí está equivocada estas últimas dos porque dicen sí, pero es más de 2 minutos. Entonces debería decir no. Perdón ahí. Y bueno, no lo puedo hacer en 2 minutos, ¿no? Escribir el borrador de la propuesta no lo hago en 2 minutos. Entonces, lo calendarizo o lo pongo en próximas acciones. Entonces, hay dos partes en la metodología que puedes utilizar. En ese momento, ¿es importante o no es importante? Lo descarto, ya está. Oye, sí lo tengo que hacer. Si lo tengo que hacer y no lo pongo en calendario, nunca se va a hacer. Discúlpenme decirlo así de claro, pero esto nunca se va a hacer. Y entonces tu mente de todas maneras va a regresar a eso, sobre todo si lo estás delegando. Es como, oye, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Lo estás delegando, te estás deshaciendo, entre comillas, del problema, pero en realidad ya es problema de alguien más. Pero si ese alguien más no tiene esta misma metodología, se pierde el problema en el limbo. Entonces, tendrías que poder meter a todos dentro de la compañía o dentro del equipo con la misma metodología. Todo el mundo tiene que aprender en cierta forma que si no se pone en calendario o tienes una columna de próximas acciones y esas próximas acciones se ven todos los días lunes, por decir algo, o sea, pones un día específico de cuándo es cuando vamos a ver esto, entonces, pues seguramente no se estarán realizando per se, ¿no? Bien, Exacto. excelente. Adelante, Ileana. Sí, igual y bien interesante ir definiendo, ¿no? Qué sí, qué no, qué es basura, qué nos permite avanzar, y qué actividades. Igual, eso es una de las ventajas que nos permite estarlo viendo, ¿no? Por escrito, registrado en algún lado. También otra cosa que menciona Allen en su libro, bien interesante, es tener 100% de nuestra atención a la actividad, ¿no? Eso nos libera bastante y nos da claridad en el objetivo que queremos llevar. Si estamos teniendo una sesión o una reunión con el equipo sobre el tema específico, entonces al 100% podemos detectar incluso mejor la actividad siguiente a ejecutar. Medir el tiempo, medir si es factible o no la idea que traemos con respecto a la tarea, ¿no? Si está relacionado realmente con lo que queremos lograr, pero la atención 100%. Generalmente, pues, la,
la industria, la actualidad, hacia donde estamos en este momento en todas las etapas, pues requiere que estemos haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Pero importante establecer o luchar con esa parte de querer hacer muchas cosas o muchos temas a la vez, que es algo que se nos ha atribuido a nosotras las mujeres, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Pero sí importante decir, bueno, aquí en este tema, ahora necesito estar al 100%. Necesito estar al 100%. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí y a mi cerebro me va a liberar y me puede ser más productivo em, que estar con un tema o con un objetivo, viendo con mi equipo algún objetivo clave y estar queriendo resolver otras tareas que no tienen que ver con el tema que estamos tratando o con el objetivo. Sí, totalmente. Me gusta mucho la idea de que dices de tener este enfoque en ese momento. Em, bueno, voy a ser un poquito repetitivo porque son 5 pasos y como que se olvidan en el proceso, ¿no? Pero es capturar, aclarar, organizar, como que hasta ahí ya lo hemos platicado un poco, ¿no? Y luego está el tema de reflexionar y de ejecutar. Tú ya estás hablando también en el tema de la misma ejecución en cierta forma, que es poder calendarizar una sesión y, por ejemplo, vamos a decir, en este momento la parte de ejecutar es tal vez el aclarar la tarjeta, ¿no? Está muy grande el concepto. Estrategia general de ventas. Entonces, ahí la acción es organizar en calendario, muy específico, todo el mundo está enfocado en eso y podemos avanzar esa tarea. Va a sugerir, digamos, que hagamos otras tareas, ¿no? Entonces, tal vez se le queda de tarea a alguien en específico y creo que esto es muy clave, que no se tengan a más de o sea, más de un responsable por pendiente avanzar. Hay un concepto por ahí que le llaman, en inglés le llaman la persona que es responsable, responsible, y la persona que es accountable, que no hay una traducción directa al español de accountable, pero accountable es el que en cierta forma está siendo responsable de levantar la campanita y decir, no vamos a llegar a tiempo a resolver esta tarea. Quedamos que teníamos que entregar al cliente la propuesta la siguiente semana. Entonces, si yo delegué eso a alguien, yo al menos podría ser ya el accountable, porque yo tengo la campanita para decir, oye, ¿qué ha pasado? Tú no le vas a tener confianza a este sistema, no, digamos, si no haces cosas de manera secuencial, ¿no? O sea, si no te reúnes todos los lunes para ver el avance de todas las que quedaron próximas a, o no tienes en el calendario cuándo va a pasar la acción. Entonces es súper importante que puedas confiar en el proceso y la única forma en la que puedes confiar en el proceso es que sepas qué va a pasar cuándo. Si delegas nada más de alguna manera, no sabes qué va a pasar cuándo. Para poder saber qué va a pasar cuándo, tienes que tener a un responsable. Es bueno tener, digamos, si ese responsable no es el que lo va a ejecutar, ese responsable se convierte en accountable. Y entonces este es el que tendría que decir, ok, tú eres el accountable, tú eres el que va a saber que esta tarea se lleve a cabo, pero vamos a decirlo que la tarea es poner una nueva chapa en la sala de oficinas, perdón, en la oficina, en la sala de juntas, porque se dañó la chapa. Entonces, pues tú tienes que contratar a, no sé, a uno de mantenimiento o vamos a decir que fuera el cerrajero. Entonces tú no la vas a hacer, la va a hacer alguien más. Pero tú eres el accountable de que se haga eso, que se logre esta parte, ¿no? Alguien más va a ser el responsable de hacer la otra parte. Entonces me parece muy interesante con lo que dijiste, Ileana, el dejar súper claro en el calendario o en la lista de las próximas acciones, eh, cuándo vas a revisar esas próximas acciones o la lista de los proyectos, ¿no? ¿Cuándo va a ser y quién va a ser el responsable de ir avanzando esa tarea? Eso haría, digamos, que, que ya podamos ejecutar per se, pues todo el contexto de esas tarjetitas que ya están priorizadas, que ya tenemos un momento para hacerlo, que ya tenemos un encargado para hacerlo
Y entonces ahora sí tenemos mucho más seguridad de que las cosas se van a hacer, ¿no? Getting things done. Bien, pues con esa premisa tenemos que cerrar el episodio. Yo creo que este tema da mucha información para seguir hablando. La verdad que es un tema muy interesante pero bueno, ni modo, tenemos que cerrar y seguiremos en algún otro episodio. Igual podemos continuar este tema o a lo mejor ya les traemos algo más que les pueda ayudar también para todos ustedes. Y vamos a cerrar con precisamente que este método de Getting Things Done es valioso porque ayuda justamente a reducir el caos, a tener una mejor priorización y tener una mayor capacidad de desconectarse ya al terminar la jornada. Y en otras palabras, bueno, pues que convierte la productividad en un bienestar profesional, ¿no? Entonces, que a fin de cuentas eso es lo que buscamos. Entonces, antes de cerrar el episodio con el reto, con la pregunta del reto, no sé si Iliana o Jorge quieran agregar algo más. Excelente. No, reforzar nada más, Edgar, lo que mencionas, pues sí, lo que Allen plantea es, libera el estrés, ¿no? Que te provoca no llevar todos estos pasos o no registrar una simple idea o no, este, em, aterrizar la idea, sacarla de tu cerebro y definir que sí se puede lograr o que no, que generes más ideas para ver si se puede lograr. Excelente. Entonces, muy bien, pues muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Y el reto, perdón, o la pregunta del reto es, ¿cómo hacen ustedes o cómo logran ustedes la priorización de sus tareas? Sobre todo en lo profesional, ¿no? En lo laboral. Entonces, si nos lo pueden dejar ahí en los comentarios, eso nos ayudaría muchísimo. Y pues nada más, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo episodio. Gracias. Gracias.